anclado en la escalera de Venecia. Y así con un poquitito, sí, los dejamos ahí, que después lo busquen en las redes, en Spotify y en todos los canales que puedan ver, sí, esta música y sus videos, sí, porque Millennial presentó lo nuevo de Cosi, sí, Millennial sería con doble L y doble N también, sí, y Cosi también con doble S, pero lo tenemos a él en línea, sí, el autor, el líder de esto, ¿no?, que presentamos recién y que ellos también presentan, sí. Carlos Cosi, buenos días, ¿cómo estás? Soy Karina Cambiela. Buenos días, Karina, un gusto estar contigo, ¿qué tal? Bien, encantada de conocernos, de hablar y que nos des este ratito para contarnos acerca de esto, ¿no?, que presentaron hace nada, ¿no? El 29 o mal esta gacetilla de prensa, estuvieron acá en presentaciones en Buenos Aires, sí, el 28 de noviembre y en el Uruguay también, ¿no? Sí, bueno, un gusto estar acá. Efectivamente, el último single que editamos se llama Millennial, con doble N, doble L. Y estamos muy contentos porque es una canción que cambia un poco el estilo del proyecto y moderniza bastante el sonido. Y lo estuvimos presentando en el oeste, en un show en un lugar que se llama After Rock Bar en Buenos Aires. Sí. Y luego en Montevideo el viernes pasado en Inmigrantes, como una antesala del disco nuevo que va a salir ahora el viernes que viene, el 12 de diciembre. Sí, y cómo se creó, cómo apareció, cómo surgió el grupo, sí, porque cada uno de los integrantes de la banda, bueno, tiene toda su trayectoria, como vos también obviamente, pero cómo se crearon, cómo se unieron. Bueno, el proyecto surge en 2017, yo soy uruguayo. Sí. Y bueno, la integración original era toda uruguaya. Nosotros tenemos 2 discos editados en Uruguay, Cinemascope y Autoversionado. Y sobre principios de este año hubo un cambio en la formación. Los proyectos se cumplen ciclos. Nosotros vivimos cosas muy lindas, pero bueno, también pasa que hay momentos en los cuales cada miembro de un proyecto quiere explorar otros caminos, y como te decía, se cumplen ciclos. Entonces rearmamos el proyecto en Buenos Aires con músicos argentinos y estamos teniendo actividad en las 2 orillas. Yo voy seguido para allá todos los meses, tocamos allá, ya tocamos 2 veces en Buenos Aires este año. Sí. Y también vamos a tocar en Montevideo el año que viene para presentar el nuevo disco que está saliendo ahora. Sí. Así que un poco la historia es esa. Un proyecto, nosotros siempre estuvimos igual yendo a Buenos Aires durante estos 10 años, varias veces fuimos a tocar allá. Sí. Es decir, que Buenos Aires siempre estuvo dentro de nuestro mapa, y por ejemplo uno de los productores del nuevo disco es argentino, Body, que es parte de la banda de Richard Coleman y tiene una carrera como artista solista, con bandas, La Flota Plateada, un dúo electrónico, Cubo, que es excelente. O sea que estamos muy vinculados con ustedes, además de que, bueno, personalmente soy un amante del rock argentino, ¿no? Sí, estaba viendo con un poco de lo que pasamos de anticipo ahí en la apertura. Tenés mucho esa especie de melodía de Cerati, del rock nacional argentino, de esa base, ¿no? Sí, bueno, Cerati es uno de los artistas que más admiro. También Federico Moura, Virus, Richard Coleman. Bueno, ustedes tienen muchísimas cosas muy, muy interesantes, babasónicos, en fin. A mí también me gusta mucho el rock inglés. Sí. Entonces, en esa combinación entre la tradición de rock pop de ustedes y la tradición anglosajona, digamos, son las referencias fundamentales en las que nos movemos. Y Cerati es te diría que posiblemente él junto a Federico Moura y Brian Ferry y Duran Duran sí. serían las influencias principales cuando me pongo a componer. Y también, no sé si lo conoces o no, pero ¿lo has escuchado a Martín Balin? También. A Martín, no.
Martin Balin también, que no es argentino obviamente, y tiene ahí un comienzo de la canción más o menos parecido a él también en algunos acordes. Me hizo me llamó mucho la atención eso. Después te voy a pasar uno de sus temas, sí, sí, sí. Que está y Heart, que es, y realmente digo, me gustó. Sí. Pasame porque Tienes un poco. Así que bueno. Y qué bueno, ¿no? Que después, siempre cuando hablo con artistas y que a su vez forman un grupo después de tanto tiempo, es como que los años hace que no concreten esto como lo que vos concretaste ahora, ¿no? Y digo, ¿costó mucho llegar a esto en el mientras tanto? Sí, costó porque bueno, nosotros venimos procesando la renovación y la gestación de este tercer disco desde antes de la pandemia. La pandemia claramente nos ayudó. Curiosamente también para los artistas... El encierro los obligó, como quien diría, a autogestionarse y quizás tener el tiempo para uno que uno a veces necesita, pero que estando afuera no lo puede hacer porque no paramos, ¿no? Exactamente, es exactamente como lo estás planteando, es decir, un freno a determinados planes que había previo a la pandemia, pero también una apertura a reconsiderar miradas, a componer de otra forma. Buena parte de las canciones de este disco las hice acá solo en mi casa durante la pandemia, y a través de herramientas como esta nos comunicábamos con los chicos de la formación anterior y también con el productor actual de este disco. Y bueno, eso fue un periodo muy fermental para mí, de mucha renovación. Yo digo, la soledad desespera, como dicen algunos en la canción, pero yo le agregaría, la soledad desespera, pero a veces crea. Totalmente. Porque en la pandemia me pasó eso, de crear más. Totalmente. En el encierro. Totalmente, de hecho hay dos canciones de este disco que están muy vinculados con lo que pasó. Por ejemplo, una se llama Islas, que creo que el título lo dice todo, y la otra Pasajero, que justamente habla de viajar sin moverse. Entonces bueno, esas dos canciones estuvieron muy marcadas por la pandemia. Y además otra cosa que nos pasó es que el hecho de no poder tocar, a pesar de que nosotros acá en Uruguay había más apertura que en otros países, y sí, pudimos tocar 3 veces en el 2020 con todos los protocolos y todo, pero también nos disparó otra faceta que era la de producción de videos, que son como mini películas, uno de ellos filmado en La Rioja, que eso también generó un vínculo como el que están mostrando ustedes ahora. Sí. Fue filmado en La Rioja, que fue una locura que nos mandamos. Sí, pues yo iba a decir, pero eso no es Uruguay. No, exactamente. Sí. Porque en Uruguay no tenemos esos escenarios, no. Y la idea que teníamos para el video implicaba escenarios de un nivel de aridez que no hay en Uruguay. Y era el momento en que estaba muy barato Argentina, hablo del 2023-2024, muy conveniente para nosotros, para Uruguay, en cambio. Entonces bueno, hicimos ese video con una crew argentina, actores argentinos y director uruguayo, que es una mini película. Sí. Y bueno, nos fue muy bien en festivales de cine internacionales, que ganó premios, fue reconocido, y a la canción le fue también muy bien, por suerte. Entonces nuestros vínculos con Argentina son muy fuertes, en todo sentido. Y Carlos, lo integran la banda muchos, o sea, más allá de los que están detrás de escena, están ahí arriba del escenario. ¿Quiénes? Si los querés nombrar, está el baterista, claro, el bajo, sí, la guitarra eléctrica, ¿no? Hay 2 guitarras eléctricas, está la voz, bueno, con voz y coros, pero después, bueno, hay otras personas. Sí, la nueva formación de la banda es Javi López en guitarra, que es el guitarrista de Juana la Loca y tiene un proyecto, una banda propia que se llama Ludomatic, que es excelente. Matías Guastoni en bajo, que también tiene su proyecto solista, que recomiendo, es excelente. Bueno, pasale el contacto y lo hablamos un día con él al aire también, si querés. Perfecto. Le damos el espacio siempre a todos los artistas.
Qué bueno, qué bueno. En teclados Cucho Dalasta, que forma parte de Cubo, el dúo electrónico con nuestro productor Body. Sí. Y Simone Pirruccio, que en batería, que es también es el baterista de Siamés, una banda argentina que le está yendo muy bien, que cantan en inglés. Ellos son los nuevos integrantes. Y después Martín Ubillos es el manager del proyecto, que es uruguayo pero vive en Buenos Aires, de su productora que se llama Origami. Así que te diría que ese es el núcleo, además, bueno, de Body como productor, y otro productor uruguayo que se llama Dani López, que siempre ha estado junto a nosotros y también es uno de los productores del nuevo disco. Ese es el núcleo, te diría. Sí, sí. Y ahora en diciembre van a hacer el lanzamiento, ¿no? Del disco, el 12. Exacto, exacto. En diciembre, este viernes, sale el nuevo álbum. En realidad el álbum lo vamos a presentar el año que viene, porque diciembre, como todos sabemos, no es por ahí el momento más propicio para hacer grandes movidas de shows, por lo menos no de presentación de disco. Y la idea es presentarlo el año que viene en Montevideo y en Buenos Aires, con invitados y visuales especiales para la ocasión. ¿Y el lanzamiento cómo va a ser el 12? ¿Así en Spotify, en las redes? Exacto. El 12 va a ser en las redes sociales, en YouTube, en las plataformas digitales y con prensa, tratando de llegar a todos los medios, para, digamos, que las canciones tengan la difusión que requieren. La decisión de sacarlo este año, el disco, tiene que ver con que, hace mucho que estamos con este disco y nos pasaba una situación. Nosotros veníamos tocando en vivo gran parte de los temas de este disco, y siempre nos pasaba en vivo que la gente nos decía: pero qué linda canción, ¿dónde la podemos escuchar? Y no la podían escuchar porque no había salido el disco. Entonces, bueno, nos parecía que era importante, para el año que viene y para los shows del verano que hayan, que ya la gente, una vez que nos ve en vivo, pueda rápidamente al día siguiente o el mismo día ir a escuchar en Spotify o en las plataformas digitales las canciones que les gustan, ¿no? ¿Y por qué el nombre? Sí. ¿Y por qué el nombre así, Millennial? ¿Quién lo pensó? ¿Por qué? Bueno, Millennial, sí, el disco se llama Mejor Así, como una de las canciones, y el último single que sacamos se llama Millennial. Millennial, en realidad, cuando la compuse, me fascinaba la palabra en sí, ¿no? Me parece que es una palabra muy musical. Y más que nada empezó por ahí. Qué interesante la palabra, qué musicalidad que tiene la palabra. Y después, cuando me puse a componer un poco la letra, la melodía, me dije, pero qué interesante, porque no hay canciones que hablen, por lo menos que yo conozca, que hablen de los millennials. Entonces dijo, bueno, vamos a explorar, y traté de explorar el universo millennial, pero sin que fuera un tratado de sociología, ¿no? Es decir, porque es una canción. Sí. Y posicionándome en un lugar abierto, es decir, ni crítico ni celebratorio, ¿no? Es decir, exploratorio de un universo donde hay tal vez un presente continuo, ¿no? Porque una cosa que caracteriza a los millennials es que no es una generación que haga un hincapié muy fuerte en el futuro, como la generación de los 60, por ejemplo, donde la idea de revolución estaba muy presente, pero tampoco es una generación más conservadora como la de los 90. Entonces me parece interesante a ver qué hay en todos nosotros de los millennials. Te diría que lo encaré por ese lado. Por eso la pregunta en la canción ¿dónde vas? Como diciéndole ¿dónde vas, millennial? Que también es una pregunta para saber a dónde ir, ¿no? Y casi no sin rumbo, ¿no? A veces. Claro, o sea, no es solo vas a algún lado, digo, ¿a dónde vas? Sino, decime dónde vas, porque yo necesito también ayuda a los que no somos millennials, que somos más la generación X, ¿no? Yo sería parte de la generación X. Bueno, hagámoslo más universal, la experiencia millennial que sea una experiencia más humana que generacional también. Sí. Traté de llevarlo por ese lado. ¿Y te parece que pongamos un pedacito del tema para presentarlo, si me dejás, y seguimos con la charla? ¿Sí? Sí, gracias. Lo escuchamos y lo vemos, sí, al video y escuchamos la letra de Millennial. Gracias.
huella, trabado en la frente, hielo en el mar. Cuento los pasos y me dejo llevar por vos, adormecidos y extraños. Te doy el control, pásame la sal. Millennial. ¿Dónde vas? Millennial, camuflándote entre huellas, mirando para atrás. Bueno, ahí retomamos con Carlos Cosi, sí, integrante líder de esta banda que presenta Millennial, sí. Y Carlos, retomamos la charla, escuchando, ¿no?, un poco la letra. Digo, vos preguntás a dónde va, y yo digo, y la generación esta, ¿qué dirá de la generación X, ¿no?, la que vos decís que integrás? Claro, exactamente, sí, es una gran pregunta. En el fondo lo que creo, lo que intenta también la canción es generar una especie de diálogo, es decir, no es un diálogo literal, ¿no?, porque la música justamente no permite eso. Uno escucha una canción y no se establece un diálogo, pero sí un diálogo, digamos, espiritual, un diálogo mental, una reflexión intergeneracional. Es decir, a mí me gustaría que las generaciones no fueran, digamos, compartimentos aislados, ¿no?, donde acá está esta generación, después viene la otra, sino que hubiera compartir las experiencias de pasar por esta vida, ¿no? Sí, pero te diste cuenta que hay una gran parte de esta generación, y más que nada los músicos, ¿no?, y productores, que están yendo a lo antiguo para traerlo al presente con sus formas, ¿no? O sea, cantando canciones, o sea, las letras de otros artistas de hace muchos años, que nosotros que somos de esa generación que ya pasó y que decimos, uy, qué pena que se murió ese artista, que ya no está más o lo que sea, y lo retoma los músicos actuales, como retoman las letras o los acordes para ponerle también de última con otras letras distintas, ¿no? Y que uno se da cuenta que es de esa música que nosotros escuchábamos. Es como que no desaparecimos todavía esa generación, ¿no? No, una de las cosas interesantes que tiene la situación actual con las plataformas digitales, donde hay una diversidad de materiales de todas las épocas y una facilidad de acceso total. Es decir, en nuestra época, para acceder a un disco, bueno, había que pedir a un amigo que lo trajera de tal lugar, o yo me acuerdo que yo viajaba el disco, el tocadisco, todo. Yo viajaba a Buenos Aires a comprar discos que no había en Montevideo, me acuerdo cuando era adolescente, ¿no? O discos piratas. Bueno, hoy está todo o cuando esperábamos con el cassette, ¿te acordás cuando teníamos el cassette de cabo? Bueno, no sé allá en Uruguay cómo se llamaba, pero para escuchar que la radio pasara y la locutora o el locutor no pisara el tema porque lo estábamos escuchando. Y que hacíamos una fiestita en casa y queríamos pasar ese tema que pasaba la radio, pero la radio decía las 100 o decía y vos decías, yo lo quiero escuchar entero. Pues no podíamos comprar el cassette porque era muy caro, en alguna no nos daba la moneda a los chicos o adolescentes para comprárnoslo. No, y la bronca cuando cuando lo pisaba y la alegría cuando no hablaba. Sí, decían, ay, la canción entera. Sí. Aquello era. Y eso también generaba, ese periodo anterior nuestro generaba que las cosas de alguna manera tuvieran un momento en el cual vos podías acceder, si podías, y después quedaban un poco de lado. No había un presente continuo de accesibilidad de música de todas las épocas. Hoy eso, un chico de 15 años puede escuchar tranquilamente a los Beatles,
Sí. No tiene que pasar por los padres o viajar a otro país. Entonces eso hace que las referencias, lo que vos decías, las referencias de la música, digamos, de otras décadas, están más vivas y más presentes. Sí, sí. Entonces se hace el fenómeno exacto que vos decís. De hecho, la canción Millennial tiene elementos, digamos, del post-punk, Sí. ¿no? De la New Wave, de la década del 80, Sí. trayéndolos a la época actual con un sonido actual. Pero la misma canción tiene algo retro. Sí. Entonces es tal cual lo que decís, es tal cual. Sí. Está Igual todo yo creo, ¿tu instrumento base es la guitarra o tenés así más facilidad Sí. con otros? Mi instrumento base es la guitarra acústica, donde yo compongo. Después lo que hago, que lo hacía con la formación anterior y lo hago con la actual formación. La formación anterior fue la que grabó este disco, y la formación actual es la que la está interpretando de una manera que te diría que hasta por ahí está más vinculada directamente con el estilo del disco. Que esa fue también un poco alguna de las razones por las cuales la formación anterior no siguió. Esa una de las razones, entre otras, ¿no? Pero los chicos que estaban en el proyecto antes también dejaron sus huellas y sus arreglos, y yo estoy súper agradecido de todos sus aportes. Pero yo porque viste compongo que ahora es la que es dinámica más todo tecnológico y no tanto el instrumento ya ahí tocándolo, ¿no? Se perdió un poco sí. esa esencia de del Sí, pero instrumento. yo compongo mayormente con la acústica y a veces uso también la tecnología y programas y teclados, pero compongo mucho con acústica y me gusta ir a la sala de ensayo, ya sea con la formación anterior o con la actual, y mostrar la canción en un estado, digamos, muy básico, con algunas ideas de lo que puede ser el bajo o el groove de batería, muy básicas, y que entre todos le pongamos la carne a ese esqueleto o a ese Sí. núcleo. Y sí. A mí eso me gusta. Además yo no soy Prince, digamos, ¿no? Sí. Que puedo tocar todos los instrumentos y imaginar lo que hace todo el mundo, Sí. pero además me gusta mucho esa cosa que sale de ese trabajo en común, que es más impredecible, tiene otro sabor. Sí. Entonces, bueno, a nivel de arreglos, yo estoy muy feliz por todo lo que generaron los músicos que grabaron y todo lo que están generando los músicos actuales, que tenemos una gran química y hacen una versión en vivo de esta canción que es fascinante, ¿no? Es decir, yo estoy muy feliz con eso. Y yo creo que el instrumento suena más cuando está en el cuerpo, ¿no? Como quien diría, tocándolo. O sea, en el caso tuyo, que la guitarra en tus manos, el cuerpo hace que suene distinto. En cambio, si es algo ya ahí que la tecnología lo tenemos, es medio raro. No sé, yo por lo menos lo siento así. Yo ahí, en una primera instancia, uno puede Es como tender muy a frío. sentir y a pensar eso, pero también la música electrónica también ha logrado una conexión emocional muy fuerte, porque depende de cómo lo encares el instrumento electrónico, ¿no? El instrumento electrónico, que en principio parece más frío, ¿no? Que la guitarra, que es más uno la guitarra hasta la abraza, ¿no? Es como, Sí. hasta tiene una forma hasta femenina tal vez, y el teclado es una especie como de pedazo, ¿no? Frío, de metal o de plástico. Pero después cuando uno hace el encare artístico, uno le puede sacar grandes emociones también a lo electrónico, a instrumentos virtuales. Yo creo que va más por el tratamiento que vos le des artístico que por la parte material. Sí, sí. Sin dejar de reconocer que la guitarra siempre tiene un elemento más cálido, la madera, ¿no? Y sí. Pero yo creo que lo que termina siendo decisivo es el uso artístico que vos le des, porque de última son dos instrumentos. Seguro. Es decir, no son fines, es instrumental, ¿no? Es decir, el instrumento es instrumental, no es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es el arte, la canción, lo que vos generes a partir de ahí. Seguro. Carlos, los pueden ubicar y seguir y ver todo el material de ustedes a través de diferentes plataformas, más que nada obviamente las redes sociales, como en Instagram, como cosi.oficial, cosi con doble S, sí, COS.oficial. Ahí te pueden seguir en Instagram, te pueden seguir en el canal de YouTube también, como cosi, simplemente, sí, @cosi.oficial. En Spotify también te pueden ver
también. y seguir, Está todo así el que material. bueno. Sí, estamos en todos lados. Está bien, bueno, así que vamos a empezar a pasar material de ustedes en la Mix, en la FM 104.1 y en Telemix Canal 50 también. Así que muchas gracias y lo que vos quieras agregar. Muchísimas gracias, Karina, por la entrevista. Un placer, hermosa charla y a disposición para lo que ustedes quieran. Gracias, y cuando andes por acá por Buenos Aires nos avisás y hablamos nuevamente. Y ahora nos vamos con un tema tuyo, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, así estaré, gracias. Hasta luego, era Carlos Cosi, sí, líder integrante, sí, de Millennial, su nuevo material, sí, lo nuevo de Cosi. Nos tenemos que ir, Omar, pero si vos te parece, ponemos un tema musical de él, un poquitito, y antes de irnos digo algunas cositas que nos quedaron ahí pendientes, ¿sí? Vale.